Les saludo con gusto. Soy el doctor José Luis Cervantes Guzmán. He preparado para ustedes una introducción al tema juego y deporte. La relación entre juego y deporte no es fácil determinarla, a pesar de algunos criterios que simplifican el problema. El juego tiene al menos dos caras que resaltan entre muchas otras. Me refiero al juego espontáneo o libre y al juego estructurado, dirigido o intencionado. Pero en ambas posiciones se trata de un concepto y de una práctica multisentido. El deporte, en cuanto a su etimología, proviene del latín tardío deportare o disportare, que significa deportar, divertir, descansar, salir al campo, respirar aire fresco, distraer la mente o hacer ejercicio. Este último significado es el que más se aproxima a la concepción actual. Pero no por eso deben desdeñarse los otros significados. Por lo tanto, el panorama tampoco es simple, porque su práctica es multifacética al grado de considerar al ajedrez y al paracaidismo como deportes. Entonces, ¿qué correspondencia hay entre juego y deporte? ¿A qué tipo de juegos y deportes hay que referirse para poderlos comparar? ¿Y qué criterios deben emplearse para hacer tal vinculación? Esta introducción al tema general de la jornada módulo de nuestro Congreso Diplomado en línea Vamos a jugar 2020-2021, más que respuestas, propone dudas generadoras de reflexiones. Vamos por partes. Cuando se alude al juego libre, se debe revisar por separado al juego como un tipo de conducta o comportamiento, actividad, función biológica, impulso primario. Y como técnica, estrategia, evento especial e incluso como objeto o recurso, sin que haya acuerdos o consensos al respecto. Pero al referirse a la categoría y calificativo de libre, surge la pregunta: ¿libre de qué? En ocasiones, a esta forma de juego se le asigna también el calificativo de espontáneo, y de igual manera se cuestiona dicha categoría, ya que los pequeños y adolescentes, edades en las que posiblemente se juega más, son espejos de la realidad. También se le atribuye a este tipo de juego el carácter de autotélico, porque persigue un fin en sí mismo, pero si quien lo juega es un reflejo de la realidad, entonces la intención será representarla, reproducirla o imitarla, sin menoscabo de la posibilidad de canalizar los impulsos corpóreo-motores y la exploración del entorno. Además, la libertad y espontaneidad para jugar en cualquier sociedad están condicionadas, aunque no se niega que existan momentos de fantasía, creatividad, imaginación e incluso de originalidad lúdica. Entonces, el llamado juego libre, espontáneo o de índole autotélico, ¿es realmente así? Ya que es una actividad humana con límites de realización espaciales, temporales, materiales, de seguridad, entre otros. El juego dirigido, estructurado e intencionado es la otra cara de la misma moneda.
que en varios estudios se le opone al juego libre, tomando postura en uno y otro lado. Sin embargo, nosotros argumentamos que ambos tipos de juego son en realidad los componentes de un mismo continuum, porque a partir del juego libre, el juego intencionado se estereotipa, se convierte en modelo o tipo diferenciado de actividad identificada por sus rasgos internos o externos, que se llega a jugar de una manera determinada. Los juegos estandarizados también cambian. Son alterados por los grupos de jugadores, comunidades y sociedades que los practican. Por eso, se encuentran juegos con nombres distintos, pero de iguales o semejantes modos de jugarse. El juego libre o espontáneo se reconstruye cada vez que se juega, nunca es igual. El juego intencionado, al contrario, se repite, se reproduce con base en reglas, esquemas o patrones. Aunque el juego libre sigue formando parte del desarrollo humano, no requiere preservarse porque es inherente a la condición humana, lo que avala la afirmación siguiente. Es muy difícil que exista un ser humano que no haya jugado en su vida. El deporte, actividad humana que se ha construido y reconstruido en el devenir histórico, ha transcurrido de un acto cotidiano de pasar el rato para distraerse, entretenerse o descansar, fuera de las labores domésticas, haciendo algo diferente o similar a otras actividades de la vida cotidiana, se ha convertido en una gran industria o espectáculo que pone en duda su esencia lúdica. Tampoco es tajante el salto de juego a deporte, porque ambas manifestaciones culturales tienen orígenes desde la antigüedad. Por ejemplo, los cazadores de grandes mamíferos lo hacían en grupos, luego contaban su hazaña a los demás del clan o tribu, los niños y niñas los escuchaban y probablemente se impresionaban y al momento deseaban reproducir lo narrado por los adultos. El deporte también fue un asunto de clases sociales, ya que la aristocracia tenía más oportunidades para el sport o diversión, lo que no significa que las clases desposeídas no practicaran algún tipo de deporte. La cuestión es que se ha documentado más la primera situación que la segunda. Con el tiempo, el deporte fue diferenciándose, se reglamentó y formó parte de la vida de todos los grupos sociales. El deporte, en su proceso de práctica, cada vez más generalizada, ha tenido que pasar por etapas de legitimación o aceptación como práctica social, institucionalización o proceso de enraizamiento, legalización, es decir, acatamiento de las normas sociales, sistematización o grado de organización interna y externa, y transculturación, o sea, trascendencia de fronteras territoriales y culturales. El proceso de industrialización y tecnificación dio un impulso al deporte como factor de consumo y control social, organización, difusión y especialización. Han hecho de este fenómeno social un acontecimiento mundial. Este tipo de práctica corpórea motriz agónica se ha diversificado generando clasificaciones diversas, pero dicha actividad deportiva
se ha matizado yendo y viniendo de posturas populares a elitistas, de la afición a lo profesional, del bajo al alto rendimiento, del simple equipo deportivo municipal o local a las federaciones internacionales, de la iniciación al desarrollo y a la excelencia deportiva, etc. Entonces, ¿cuál tipo de deporte y cuál clase de juego pueden compararse? ¿Y quiénes harán tal análisis? Sociólogos, psicólogos, antropólogos, políticos, entrenadores deportivos, educadores físicos, recreadores, animadores de juego, etc. La búsqueda de similitudes y diferencias entre juego y deporte se puede hacer en términos generales empleando las categorías invariantes siguientes: jugador, juego en sí, situación lúdica y contexto, así como deportista, deporte en sí, situación deportiva y contexto. O hacerlo de modo particular, eligiendo una clase de juego y deporte. Te dejo todas estas inquietudes y reflexiones. Recuerda que aún puedes inscribirte a nuestro Congreso Diplomado. Consulta la página www.serman.net. Nos vemos en la próxima ocasión. No faltes.